Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para condenar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, luego que las viviendas de parte del personal diplomático de la Embajada de España en Venezuela fueran registradas y de la detención y posterior excarcelación de empleados venezolanos de la sede diplomática, horas después de que se conociera que el líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba refugiado en la residencia del embajador español, lograra salir del país. La legisladora Delsa Solórzano subrayó que los hechos revisten suma gravedad y acusó directamente a Maduro de dar órdenes a los cuerpos de seguridad que participaron en las acciones. Ha violado los derechos humanos también en España. Es decir, este señor no se limita a violar los derechos humanos de los venezolanos en Venezuela. Esto tiene que llevar a la alarma de Europa, esto tiene que llevar a la alarma de España, pero también tiene que llevar a la alarma de aquellos países que todavía miran hacia un lado para no enfrentar al régimen. Jorge Rodríguez, miembro del gobierno en disputa, desmintió la detención de empleados de la embajada y aseguró que solo entrevistaron a algunas personas. En tanto, la oposición denunció la desaparición forzosa de Roland Carreño, un reconocido periodista venezolano y activista de Voluntad Popular, el partido de López. La abogada de Carreño, Ana Leonor Acosta, pidió que se respete su integridad física. El gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Interior y Justicia y los cuerpos de seguridad son responsables de su integridad física y de su vida. Acosta advirtió que se podría estar intentando crear un falso positivo y que temen por la vida de Carreño porque, según sus palabras, saben de lo que son capaces de hacer los cuerpos de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Manifestantes enojados tomaron las calles de varias ciudades en Italia, desde las más grandes hasta las más pequeñas del norte al sur del país, para mostrar su descontento con las nuevas restricciones que se están adoptando en todo el país en un esfuerzo por limitar la propagación del COVID-19. El primer ministro Giuseppe Conte dijo a los italianos que era muy consciente de que este es un momento complejo, ya que se trata, dijo textualmente, de una pandemia que nos está desafiando duramente, provocando enojo, frustración y nuevas desigualdades, consciente de cuántas empresas están sufriendo, y añadió que el gobierno había elaborado un plan. Ya se ha destinado una compensación para todos aquellos que sufrirán bajo las nuevas restricciones. El gabinete italiano aprobó el martes un paquete de medidas por un valor de más de 5.000 millones de euros para apoyar a cientos de miles de empresas en los sectores de restaurantes, comida, deportes y entretenimiento. El gobierno dijo que proporcionaría una compensación a las empresas a mediados de noviembre. Los funcionarios del gobierno esperan que las medidas sean suficientes para calmar la ira. Los italianos fueron los primeros en enfrentar un brote generalizado del virus a principios de este año y se vieron afectados por uno de los bloqueos más duros del mundo, que causó graves daños a la economía del país. El Ministerio de Salud italiano dijo que el país registró un nuevo récord en el número de infecciones diarias por COVID en 21.994 y agregó que el número diario de muertes el martes fue de 221. Fue la primera vez que Italia registró más de 200 muertes en un solo día desde mediados de mayo. El director del Instituto Superior de Salud, Silvio Brusaferro, dijo que la incidencia del COVID-19 está creciendo en Italia y el virus está presente en todo el país. En ciudades como Turín, Milán, Nápoles y Roma, cientos de manifestantes saquearon tiendas, destrozaron tranvías y prendieron fuego a botes de basura. Grupos de jóvenes arrojaron botellas de vidrio y corearon «Libertad, libertad». Muchos políticos de la oposición e incluso algunos miembros del Parlamento del gobierno de coalición gobernante expresaron su desaprobación de las nuevas y duras medidas, diciendo que la economía, ya maltrecha, no podría hacer frente. El líder de extrema derecha, Matteo Salvini, anunció que estaba lanzando un desafío legal a las decisiones del gobierno. Sabina Castelfranco para La Voz de América, Milán. El gobierno de Uruguay anunció que pese a las pérdidas económicas que sufrirá el país en la próxima temporada turística, las fronteras permanecerán cerradas
para los extranjeros, salvo excepciones. Es que Uruguay limita con Argentina y Brasil, dos países con registros negativos sobre la evolución del coronavirus. Brasil lleva 157.981 personas fallecidas por coronavirus, Argentina 29.730 y Uruguay registra 53 fallecimientos desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. También preocupa a Uruguay la situación del COVID-19 en Estados Unidos, Chile y Europa, de donde normalmente llegan turistas a este país. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que pese al contexto por el COVID-19, Uruguay tiene una situación controlada. Y eso tenemos que valorarlo. Hoy tenemos una pandemia controlada, con una economía casi toda abierta. Miremos lo que pasa en el mundo. En Uruguay, 4 embajadores se dieron positivo al coronavirus y el canciller Francisco Bustillo está en cuarentena tras realizarse un hisopado cuyo resultado aún no se conoce. Una embajadora que dio positivo estuvo reunida con el presidente Lacalle Pou, pero las autoridades sanitarias entendieron que el mandatario no corrió riesgo. Actualmente, Uruguay tiene 407 personas con coronavirus, según datos oficiales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. Las ciudades fronterizas de Huayquillas en Ecuador y Tumbes en Perú sufren económicamente el castigo de la pandemia del COVID-19. Un diálogo binacional está pendiente para los próximos días con el fin de reabrir la frontera, pero si esto no ocurre pronto, seguirá avanzando el comercio informal por los pasos clandestinos que cubren 40 kilómetros, donde diariamente se destruyen puentes improvisados. Julio Calvo Piña, jefe policial de Huayquillas, menciona sobre esto. Y la gente aprovecha el mínimo descuido y vuelve nuevamente a construir estos pasos clandestinos. La Cámara de Comercio de Huayquillas publicó que esta ciudad ha perdido desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de este año $25 millones y que los negocios desaparecerán si no se abre la frontera. El presidente Martín Vizcarra de Perú ha propuesto un diálogo con los gobiernos regionales y Ecuador espera una reunión lo más pronto posible. Establecer un protocolo para comenzar a abrir gradualmente las fronteras terrestres. En cuanto a la reapertura de frontera con Colombia programada unilateralmente para este 1 de noviembre, existe temor por parte de algunas autoridades locales por la expansión del virus. Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, provincia de Ecuador, manifiesta. Noviembre, justo a puertas de un largo feriado, Colombia desea aperturar la frontera sin que Ecuador haya tenido una propuesta alternativa. Para los comerciantes, esta apertura significa tener o no para comer, pues dependen de sus negocios para alimentarse. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.